Hola de nuevo, querida familia y queridos amigos. Acá estoy yo otra vez queriendo compartirles algo que el Señor puso en mi corazón y espero que sea de bendición. Pensando en el Salmo 91, hubo algo que vino a mi mente, especialmente ayer y hoy, y es que el Salmo 91 tiene muchísimas promesas. Bueno, de hecho, la Biblia está llena de promesas. Toda la Biblia tiene muchas promesas que Dios nos da. Pero he visto que muchas veces, es mi opinión, las promesas tienen un condicionante. Quiero decir, Dios nos ofrece sus promesas y es algo que nos asombra y nos encanta y lo deseamos para nuestra vida. Pero hay una condición, quiero decir, algo que yo debo hacer. Con tristeza he notado que muchas veces tomamos la promesa de Dios, pero vemos solo lo bonito, lo que Dios va a hacer por mí y para mí, pero no estudiamos el pasaje en su contexto completo, viendo lo que dice antes o lo que dice después. Y entonces no nos enteramos del condicionante que Dios mismo nos está diciendo en su palabra y que es algo que Él espera de nosotros. Dios siempre cumple sus promesas, eso sin duda. Él es el Todopoderoso, el Creador, el sustentador del universo. Y Dios es un Dios de imposibles. Pero en las circunstancias que nos toca vivir en esta tierra, siempre habrá algo que para mí sí es posible hacer. Y Dios sabe qué es eso posible que yo puedo hacer. Y eso es a lo que yo llamo el condicionante que Dios pide de mí. Tal vez para explicar mejor quiero hacer una ilustración que una amiga me compartió. Tiene que ver con la historia en Juan cuando Jesús resucita a Lázaro. Cuando Él llega, Él pide que quiten la piedra. Es interesante que Él esperó que los hombres quitaran la piedra, que era lo que para ellos era posible hacer, y entonces después Él hizo lo imposible, que era resucitar a Lázaro. ¿Qué quiero decir? Hubo algo posible para los hombres, que era quitar la piedra, y luego Jesús se encargó de lo imposible para los hombres, que era resucitar a Lázaro. Entonces, definitivamente hay una parte que yo puedo hacer, que para mí es posible hacer y debo hacerla. Entonces, hagamos lo que para nosotros es posible y dejemos a Dios lo imposible. Algo importante es que Dios quiere transformarme al mismo tiempo que me bendice cumpliendo sus promesas. Ahora bien, Él es un caballero y no va a forzar a nadie. Él va a esperar que yo crea en Él como primer paso, que le abra la puerta de mi vida, que le abra lo más profundo de mi corazón, que le dé su espacio dentro de mí. Y entonces Él hará cosas grandes en mí, transformándome y usándome para su gloria. ¿Por qué Dios espera que yo lo deje obrar en mi vida? Porque eso le va a mostrar a Él mi humildad y mi dependencia, con esa actitud de abrirle yo a Él mi vida. Yo le estoy diciendo, no puedo, me humillo ante ti, socórreme,
Sin ti soy nada. Dependo totalmente de ti. Ahora bien, yo empecé hablando del Salmo 91, de las promesas y de los condicionantes que en mi opinión siempre hay en las promesas. Entonces, regreso a eso. El Salmo 91 tiene 16 versículos y yo encuentro en mi estudio que yo traté de hacer como unas 19 promesas y 6 condicionantes. Entonces vamos a ver. La primera parte yo la tomé en el versículo 1. ¿Cuál es la promesa? Hay dos. Dice que yo voy a tener el abrigo del Altísimo y que voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cuál es el condicionante 1 que yo encuentro ahí? Es habitar. Ese es el verbo que encuentro allí como condicionante, habitar. Eso quiere decir habitar con Dios, tener una relación con Dios, vivir, convivir con Él. Por ejemplo, ahora que estamos encerrados en casa, pues nos toca pasar todo el día, ¿verdad? Con el esposo, los hijos, nuestros papás, quienes vivan en nuestra casa. Y tenemos que vivir y convivir con ellos todo el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo habito o cómo vivo o cómo me relaciono yo con mi Dios, con el Señor de mi vida? ¿Será que lo saludo? ¿Será que le hablo? ¿Será que lo escucho? Y eso me hizo pensar en algo que todos hemos escuchado seguramente, y es que la comunicación es de dos vías. Uno habla y el otro escucha. Y la otra vía es uno escucha y el otro habla. Pues saben, con Dios es lo mismo. Debemos tener un tiempo especial a solas con Él. Solo yo y Él. Esto no es el altar familiar. Es un tiempo a solas donde estamos solos Él y yo. Y también es de dos vías. Cuando yo leo la Biblia, es entonces cuando yo escucho a Dios. Él me habla a través de sus palabras que están en la Biblia y yo escucho. La otra vía es cuando yo oro, entonces yo le hablo a Dios y Él me escucha. Él quiere oírme, aunque Él sabe todo de mí. Él es omnisciente, sabe todo. Pero Él quiere que yo le hable, que yo le diga, que yo le exprese las cosas. Porque como dije antes, eso le muestra a Él mi humildad y mi total dependencia a Él. Entonces, tener un tiempo a solas con Dios es habitar con Dios, es vivir con Dios. Y ese es el condicionante 1. Y es algo que yo decido y que solo yo lo puedo decidir. Sigamos. La segunda parte la encontré yo del versículo 2 al versículo 8. Y ahí encontré, vamos a decir, 7 promesas. Dice que Dios me va a librar, que Dios me va a cubrir, que voy a estar seguro, que me va a proteger con su escudo, que es su verdad, su fidelidad, que no voy a tener temor, que no llegará a mí la muerte que veo a mi alrededor, que voy a ver la recompensa de los impíos. Todo muy bonito. ¿Cuál es el condicionante 2 que yo encuentro aquí? Pues el verbo ahí dice, diré yo a Jehová. Entonces quiere decir que yo le digo a Dios o llamo a Dios mi esperanza, mi castillo, mi Dios, mi confianza. Es lo que dice el versículo 2.
Otra vez, es una decisión que yo hago de llamarle a Él así o no. La pregunta es, ¿estamos poniendo a Dios como esperanza, como castillo, como Dios, como confianza? Porque seguro queremos que haga por nosotros todo lo que leí antes, esas lindas promesas. Pero el condicionante es que yo le diga a Él, le llame a Él esas cosas, que Él es todo para mí. Vamos a la tercera sección, que yo la tomé del versículo 9 al versículo 13. Allí encontré 4 promesas. Dice que no me tocarán las plagas en mi morada, que mandará a sus ángeles que me guarden y que me lleven en las manos, que pisaré, que hollaré, eso quiere decir que triunfaré. Y menciona 4 animales que muchas veces los relacionan con la maldad, quiere decir que triunfaré sobre lo malo. Ahora, ¿cuál es el condicionante 3? El verbo ahí dice, has puesto a Jehová. Ok, has puesto a Jehová al Altísimo. Otra vez, yo decido poner a Dios como qué. Ahí menciona en el versículo 3, como mi esperanza. Algunas otras versiones dicen confianza, refugio, protección, amparo, resguardo. Otra vez, yo decido si pongo así a Dios o no. Vamos a la cuarta sección, que yo la tomé el versículo 14, la primera parte. El verbo ahí, Dios está hablando, dice, por cuanto en mí ha puesto. Otra vez, poner. ¿Qué dice? Que ha puesto su amor en Dios. Y aquí es importante aclarar que el amor es una decisión. Seguramente lo han oído quizás antes, ¿verdad? Que amar no depende de cómo yo me siento o si tengo ganas de amar. No, el amor es una decisión que yo tomo y yo debo amar. Y debo amar a Dios. Y entonces ahí se menciona una promesa. Dice que Dios me librará. Ok, vamos al condicionante 5, que yo lo tomé como el versículo 14, la segunda parte. Aquí hay una promesa que dice que Dios me pondrá en alto, que lo menciona despuesito otra vez como que Dios me glorificará. Ahora, ¿cuál es el condicionante 5 acá? Dice, ha conocido mi nombre. Ese es el verbo. Entonces, qué bonito que Dios nos ponga en alto, ¿verdad? Pero ¿qué dice que debemos hacer antes? Conocer a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer? La verdad, solo es a través de su palabra, de escucharla, de leerla, de estudiarla y meditar en ella. Por supuesto, para practicarla, para vivirla. Y miren, yo estoy de acuerdo que podemos oír enseñanzas como esta, ¿verdad? O prédicas, programas, leer libros, ver películas, escuchar canciones, pero nada se va a comparar a sentarse uno con su Biblia y pedirle a Dios que le hable y esperar que le hable. Y saben, Él nos habla, Él lo hace, porque si algo anhela el corazón de Dios es que le conozcamos cada día más, que lo busquemos, que de corazón nosotros lo busquemos. Tal vez muchas veces hemos pensado que no vamos a entender, que tal vez la Biblia es muy difícil, complicada, pero eso es una mentira que el diablo nos mete en la cabeza.
pidámosle a Dios que Él nos muestre lo que nos quiere decir en su palabra. Y cuando la leamos, Él nos va a ayudar con su Espíritu Santo a entenderlo. Una forma que podemos hacerlo ahora es que, bendito sea Dios, tenemos versiones en nuestro idioma. Hay versiones de la Biblia, traducciones, interpretaciones que nos ayudan porque el lenguaje está un poco más coloquial, ¿verdad? Como nosotros hablamos. Y yo sé que en las apps que hay en los celulares está la Biblia en diferentes versiones. Hay una en particular que a mí me gusta mucho. Si les interesa, se llama biblegateway.com. Lo voy a deletrear. B alta, I latina, B alta, L E G A T E W A Y.com. Ok. Y otra cosa, si de veras no entiendo algo, no tengan miedo, no tengan pena de ir y preguntar, porque siempre va a haber alguien que va a saber más que nosotros y que con mucho gusto seguramente nos va a querer ayudar. Así que confiemos que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar y nos vamos a sorprender de lo que Dios nos quiere decir. Muy bien, vamos al sexto condicionante. Yo lo tomé del versículo 15 y 16. Ahí hay 4 promesas. Dice, Dios estará conmigo en la angustia. Primero dice que Él me responderá. Luego dice, Él estará conmigo en la angustia. Me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Ok, ¿cuál es el condicionante acá? El verbo está en el versículo 15 y dice, me invocará. ¿Qué quiere decir eso? Me llamará, clamará, rogará. Y entonces Él vendrá con sus promesas a respondernos, a acompañarnos en la angustia, a saciarnos de larga vida en esta tierra y eterna y a mostrarnos su salvación, porque eso es lo que nos da la esperanza de la vida eterna. Ahora, revisar entonces cuáles son las 6 condicionantes. Entonces vamos. 1. Habitar con Dios, tener una relación personal y continua con Dios. 2. Que yo llame a Dios como mi esperanza, mi castillo, mi Dios, mi confianza. 3. Poner a Jehová al Altísimo como mi esperanza, mi refugio. 4. Poner mi amor en Dios. 5. Conocer a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, primeramente. 6. Invocar a Dios. Y con esto quiero dejarlos con Filipenses 4, 6 y 7 en cuanto a nuestro clamor a Dios y dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios siempre cumple sus promesas. Y aún si no viéramos el cumplimiento acá, en esta tierra, lo veremos luego en su presencia, a su lado. Pero debemos estar seguros que Él las cumplirá. Termino leyendo Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Que Dios nos ayude a cumplir o tratar de cumplir esas condicionantes, como yo les llamo, para que de verdad las promesas del Señor, las bendiciones del Señor sobre nosotros sobreabunden. Y para terminar, quiero compartirles un video que me llegó por ahí de un himno clásico. Me encanta, son 3 mujeres cantando a capela, así que quise ponerlo acá para terminar. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos.